el juramento de sanar y la licencia para matar. ¿Cómo la mano que sostiene el bálsamo aprende a empuñar la espada con tanta facilidad? En los estatutos de la Orden de los Hospitalarios, dedicados al cuidado de los pobres, ¿por qué existía un párrafo secreto sobre las reglas para repartir el botín de guerra? Esta es la historia de una paradoja envuelta en acero y oración, una crónica de cómo la más pura misericordia se convirtió en su monstruoso reflejo. Nuestra historia no comienza con el estruendo de la batalla, sino con el gemido de un enfermo en un hospicio polvoriento de Jerusalén. Estamos a finales del siglo XI y la ciudad santa, recién conquistada por la primera cruzada, se ahoga en sangre y éxtasis religioso. Las calles son un matadero a cielo abierto, donde el fanatismo de los libertadores cristianos no es menos cruel que el de los defensores sarracenos. En medio de este infierno, un pequeño grupo de monjes benedictinos, liderados por un hombre llamado Gerardo, dirige un hospital. No es un palacio de la medicina, sino un refugio, un oasis de cordura en un mundo enloquecido. Su juramento es simple y aterrador en su radicalismo: servir a nuestros señores los enfermos. No preguntan tu fe, ni el color de tu piel, ni por qué Dios rezas. Si estás herido, te curan. Si tienes hambre, te alimentan. Tratan a cristianos, musulmanes y judíos por igual, una idea tan herética en aquel entonces que rozaba la locura. La medicina medieval era poco más que una carnicería bien intencionada. Las amputaciones se hacían con sierras de carpintero, las heridas se cauterizaban con hierro al rojo vivo, y la única anestesia era una oración o un trago de vino agrio. Sin embargo, estos hombres, con sus manos callosas y sus túnicas manchadas, realizaban milagros diarios. Lavaban los pies de los leprosos, consolaban a los moribundos, compartían su escaso pan con peregrinos exhaustos. Eran un faro de compasión en un océano de odio. Pero, ¿se puede permanecer neutral cuando la violencia llama a tu puerta? ¿Qué haces cuando los mismos soldados a los que curaste ayer regresan hoy para masacrar a los pacientes del pabellón contiguo? Los saqueadores no respetaban la cruz roja pintada en sus muros. Los bandidos no veían monjes, sino presas fáciles. Cada convoy de medicinas, cada peregrino que buscaba refugio, era un objetivo. La pregunta dejó de ser si debían luchar para convertirse en cuándo y cómo. El punto de inflexión no fue una gran revelación teológica, sino un acto de pura desesperación. Una noche, un grupo de bandoleros intentó asaltar el hospital para robar las pocas provisiones que quedaban. Los monjes, armados con palos, herramientas de cocina y una furia justa, los repelieron. Fue una victoria torpe y sangrienta. Al amanecer, mientras limpiaban la sangre del patio, se dieron cuenta de algo terrible. Habían tomado gusto a la lucha. Habían defendido a sus enfermos, sí, pero también habían descubierto un poder nuevo y embriagador. La primera vez que un hospitalario tomó una espada no fue para conquistar, sino para proteger el escalpelo. Un acto de defensa, una necesidad amarga. Pero la historia tiene un sentido del humor perverso. La línea entre el protector y el agresor es más fina que el filo de una daga. Pronto, los monjes no solo defendían los muros de su hospital, comenzaron a escoltar a los peregrinos en los peligrosos caminos hacia Jerusalén. De las escoltas pasaron a las patrullas, de las patrullas a las incursiones preventivas. Cada paso estaba justificado, cada escalada parecía lógica. Estaban protegiendo la obra de Dios, pero ¿en qué momento la defensa de la misericordia exige la construcción de una máquina de guerra? La primera armadura que vistió un hospitalario no fue forjada en el fuego de la vanidad, sino en el de la necesidad. Se convirtieron en una extraña quimera, mitad monje, mitad soldado. Rezaban con la misma intensidad con la que entrenaban con la espada. Sus días se dividían entre la liturgia y la táctica militar, entre cambiar vendajes y afilar el acero. La dualidad era insostenible. La espada siempre pesa más que la oración. Los nobles europeos, impresionados por su eficacia, comenzaron a donarles tierras, castillos y dinero.
La pequeña hermandad de enfermeros se estaba convirtiendo en una corporación rica y poderosa. Con la riqueza llegó la ambición, y con la ambición, la sangre. El juramento original de servir a los pobres seguía ahí, pero ahora estaba escrito en un pergamino guardado bajo llave, mientras que las nuevas reglas de combate se grababan en las placas de acero de sus armaduras. El escalpelo y la espada ya no estaban en manos diferentes. Se habían fusionado en un solo instrumento, capaz de curar una herida o de infligirla con la misma fría precisión. El hospital de Jerusalén seguía en pie, pero sus guardianes ya no miraban al cielo en busca de salvación, sino al horizonte, en busca del enemigo. La transformación había comenzado. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Verías morir a tus protegidos aferrándote a tus principios o te convertirías en un monstruo para combatirlos? Dinos qué camino crees que es el correcto, ¿morir como un santo o vivir como un guerrero? Escribe tu elección en los comentarios. La espada y la oración se convirtieron en las dos caras de la misma moneda. En el año 1113, el Papa Pascual II emitió una bula que cambiaría la historia. Reconocía a los hospitalarios no solo como una orden monástica, sino como una orden militar. Les otorgaba el derecho a portar armas, a recaudar impuestos y a no responder ante ninguna autoridad terrenal, salvo el propio Papa. Era una licencia para matar en nombre de Dios. El humilde hospicio de Jerusalén se había convertido en el cuartel general de una de las fuerzas de combate más formidables de la cristiandad. Su nuevo gran maestre, Raymond Dupuy, un noble francés astuto y visionario, redactó unos estatutos que eran una obra maestra de la hipocresía calculada. Los primeros capítulos hablaban de humildad, caridad y cuidado de los enfermos, pero los siguientes detallaban la jerarquía militar, las tácticas de carga de caballería y los castigos por cobardía en la batalla. El diablo, como siempre, se escondía en los estatutos. Se dividieron en tres clases. Los caballeros, reclutados entre la más alta nobleza europea, eran los tanques acorazados de la época. Los sargentos, de origen más humilde, formaban la infantería pesada y la caballería ligera, y los capellanes, los sacerdotes, se encargaban de la salvación de las almas, a menudo justo antes de que los caballeros se encargaran de enviar esas almas al más allá. Pero no olvidaron sus raíces por completo. Cada caballero, al ser admitido, debía pasar un tiempo trabajando en el hospital, lavando a los enfermos y limpiando sus llagas. Era un recordatorio de su propósito original, un ancla a su humanidad. Pero ¿cuánto tiempo puede un hombre cuidar de los débiles por la mañana y masacrar a los fuertes por la tarde sin volverse loco o cínico? Su bautismo de fuego como orden militar oficial llegó en la batalla de Ascalón en 1153. Lucharon con una ferocidad que aterrorizó a sus enemigos y asombró a sus aliados. No luchaban por la gloria o el botín, al menos no oficialmente. Luchaban con la certeza absoluta de los justos. Creían que morir en batalla contra el infiel era un billete directo al paraíso. ¿Cómo puedes derrotar a un enemigo que no teme a la muerte? Se convirtieron en los custodios de las fortalezas más imponentes de Tierra Santa. El crack de los caballeros, en Siria, era su obra maestra, una fortaleza dentro de una fortaleza, una montaña de piedra y desafío que se consideraba inexpugnable. Desde sus murallas, una pequeña guarnición de hospitalarios podía controlar vastos territorios y aterrorizar a las caravanas enemigas. Eran las fuerzas especiales de la Edad Media, disciplinados, bien equipados y fanáticamente leales. Pero no estaban solos en el negocio de la Guerra Santa. Sus grandes rivales, los caballeros templarios, eran igualmente poderosos, igualmente ricos y aún más arrogantes. La competencia entre las dos órdenes era feroz y a menudo sangrienta. Se odiaban con la pasión que solo pueden sentir los hermanos. Luchaban por las mismas donaciones, los mismos castillos, el mismo favor del Papa. A veces, en el campo de batalla, se negaban a ayudarse mutuamente, prefiriendo ver fracasar a sus rivales cristianos antes que compartir la gloria. ¿Qué es más aterrador? ¿Un enemigo declarado que quiere tu cabeza
o un aliado que sonríe mientras afila un cuchillo a tu espalda. La riqueza de la orden creció de forma exponencial. Las donaciones de nobles agradecidos fluían desde toda Europa. El botín de guerra, aunque oficialmente destinado a los pobres, a menudo terminaba decorando las capillas de los caballeros o comprando mejores armas. Se convirtieron en banqueros, terratenientes y diplomáticos. Su red de encomiendas en Europa era un imperio económico que financiaba su imperio militar en Oriente. Pero cada castillo ganado, cada ducado adquirido, los alejaba un poco más del humilde hospicio de Jerusalén. El juramento seguía ahí, pero la misión había cambiado. Ya no se trataba solo de proteger a los peregrinos, se trataba de proteger sus inversiones, su poder, su estatus. La defensa de la fe se había convertido en la defensa de su propia corporación. Los hospitalarios comenzaron lavando los pies de los peregrinos y terminaron lavándose las hands in the blood of entire nations. La caída de Jerusalén en 1187, a manos de Saladino, fue un golpe devastador, pero a diferencia de otros, los hospitalarios no se rompieron. Se retiraron a sus fortalezas costeras y continuaron la lucha. Su capacidad para sobrevivir a los desastres se estaba volviendo legendaria. Sin embargo, la marea de la historia estaba en su contra. Los estados cruzados se desmoronaban uno por uno. El fervor religioso en Europa se enfriaba. La era de las cruzadas llegaba a su fin. En 1291, la última gran ciudad cristiana, Acre, cayó ante los mamelucos. Fue un apocalipsis. Los supervivientes que lograron llegar a los barcos huyeron en pánico. Entre el caos, los caballeros hospitalarios, cubiertos de sangre y con el corazón roto, organizaron una defensa desesperada del puerto, permitiendo que miles de refugiados escaparan. Fueron los últimos en abandonar la muralla. Habían perdido Tierra Santa, habían perdido su propósito. Eran una orden de guerreros sin una guerra que luchar, una orden de guardianes sin nada que guardar. Todo parecía perdido. Pero para una organización que había hecho de la supervivencia un arte, el final era solo un nuevo comienzo. Su única salvación ahora estaba en el mar. El mar se convirtió en su nuevo desierto, su nueva Tierra Santa. Los restos de la orden, unos pocos cientos de caballeros traumatizados y endurecidos, se refugiaron en la isla de Chipre. Eran refugiados, exiliados, una reliquia de una época pasada. Pero la resignación no estaba en su naturaleza. El gran maestre Guillaume de Villaret se dio cuenta de que para sobrevivir, la orden necesitaba un hogar propio, un territorio soberano donde no fueran huéspedes de nadie. Sus ojos se posaron en una isla cercana, Rodas. Pertenecía al Imperio Bizantino, un imperio cristiano, aunque ortodoxo. En teoría, eran aliados. En la práctica, la necesidad es la madre de todas las traiciones. En el año 1309, los hospitalarios, utilizando su considerable tesoro restante para contratar mercenarios, lanzaron una invasión audaz y brutal contra Rodas. Los bizantinos, sorprendidos por el ataque de sus hermanos en la fe, lucharon valientemente, pero no pudieron competir con la experiencia militar y la desesperación de los caballeros. Tras 2 años de sangrienta conquista, la bandera de la orden ondeaba sobre la ciudad de Rodas. Habían encontrado su nuevo hogar, no por la gracia de Dios, sino por la punta de la espada. Por primera vez en su historia, eran un estado soberano. La Orden de San Juan de Jerusalén, Chipre y ahora de Rodas. Se reinventaron a sí mismos. Los guerreros terrestres, los maestros de la carga de caballería, tuvieron que aprender a ser marinos. Convirtieron Rodas en una fortaleza naval, un portaaviones insumergible de piedra, anclado en el Egeo. Las costas de la isla se convirtieron en astilleros. Los bosques de pinos fueron talados para construir galeras de guerra, ágiles y mortales. Reclutaron a los mejores marineros del Mediterráneo, genoveses, venecianos, catalanes. Los caballeros, que antes solo sabían montar a caballo, ahora aprendían a leer las estrellas, a interpretar los vientos y a dirigir un abordaje en la cubierta resbaladiza de sangre de un barco enemigo. Su misión también se adaptó.
Ya no protegían los caminos polvorientos de Palestina. Ahora patrullaban las rutas marítimas, protegiendo a los barcos mercantes cristianos de los piratas berberiscos y de la creciente armada del Imperio Otomano. Se convirtieron en la policía del Mediterráneo oriental. Pero, una vez más, la línea entre la policía y el matón era peligrosamente delgada. Sus patrullas a menudo se convertían en incursiones preventivas contra las costas turcas. Sus misiones de rescate se transformaban en lucrativos saqueos. Capturaban barcos otomanos, liberaban a los esclavos cristianos y se apoderaban de la carga. Era una guerra santa, por supuesto, pero una guerra santa que resultaba ser muy rentable. Rodas floreció. Se convirtió en un vibrante centro de comercio, espionaje y tecnología militar. Sus fortificaciones fueron reconstruidas y ampliadas hasta convertirse en las más avanzadas de su tiempo. Dobles murallas, fosos inmensos, bastiones angulados diseñados para desviar el fuego de los cañones. La ciudad era una obra maestra de la ingeniería militar, un símbolo desafiante del poder cristiano en el corazón del territorio enemigo. Los grandes maestres gobernaban como príncipes, acuñando su propia moneda y manteniendo relaciones diplomáticas con las potencias europeas. El hospital, el corazón original de la orden, fue reconstruido en Rodas, más grande y más magnífico que nunca. El cuidado de los enfermos seguía siendo una parte central de su identidad, un recordatorio constante de su juramento. Pero ahora, los gemidos de los pacientes se mezclaban con el estruendo de los cañones de la fortaleza. Durante 200 años, Rodas fue el bastión inexpugnable, la espina clavada en el costado del poder otomano. Soportaron múltiples asedios. En 1480 resistieron un ataque masivo del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. La defensa heroica de los caballeros, liderados por el gran maestre Pierre d'Aubusson, se convirtió en una leyenda en toda Europa. Parecían invencibles, pero el Imperio Otomano no olvidaba, y su poder seguía creciendo. En 1522, un nuevo sultán, joven, ambicioso y brillante, ascendió al trono. Su nombre era Solimán y pasaría a la historia como el Magnífico. Juró arrancar esa espina cristiana de su imperio de una vez por todas. Reunió una de las mayores armadas que el mundo había visto jamás. Cientos de barcos, decenas de miles de los mejores soldados del imperio, incluyendo a sus temibles genízaros, y un tren de artillería con cañones de un tamaño nunca antes visto. Contra esta fuerza abrumadora, los caballeros apenas contaban con unos pocos cientos de sus hermanos y algunos miles de mercenarios y habitantes de Rodas. La batalla que se avecinaba no sería solo por una isla, sería un choque de civilizaciones, una lucha a muerte entre dos mundos. El gran portaaviones de piedra estaba a punto de enfrentarse a la mayor tormenta de su historia. El destino de Rodas pendía de un hilo. La caída de Rodas fue tan heroica como trágica. Durante 6 meses, el pequeño grupo de defensores resistió el poderío del Imperio Otomano. El gran maestre Philippe Villiers de L'Isle-Adam dirigió una defensa brillante y desesperada. Lucharon por cada palmo de terreno, en las brechas de las murallas, en túneles subterráneos, casa por casa. Pero la superioridad numérica y la implacable artillería de Solimán eran abrumadoras. Finalmente, con la ciudad en ruinas y sus filas diezmadas, L'Isle-Adam negoció una rendición honorable. Solimán, impresionado por su valor, les permitió abandonar la isla con sus armas, sus barcos y sus tesoros. El 1 de enero de 1523, los caballeros supervivientes zarparon de Rodas, dejando atrás 2 siglos de historia y las tumbas de sus hermanos. Una vez más, eran una orden sin patria. Durante 7 años, vagaron por el Mediterráneo, suplicando un nuevo hogar a los monarcas de Europa. Eran los héroes de la cristiandad, admirados por todos, pero nadie quería darles un pedazo de su reino. Eran demasiado orgullosos, demasiado independientes, demasiado peligrosos. Finalmente, en 1530, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, les hizo una oferta. Les cedería el archipiélago de Malta, a cambio de un tributo simbólico,
un halcón enviado cada año al virrey de Sicilia. Era un regalo envenenado. Malta era una roca árida y olvidada en el centro del Mediterráneo. No tenía bosques, ni ríos, ni recursos. Sus habitantes eran pobres y desconfiados. Para los caballeros, acostumbrados a la exuberante y rica Rodas, era un insulto, un exilio en el fin del mundo. La desesperación es una poderosa consejera. Sin una base económica para mantener su flota y su estilo de vida, la orden se enfrentaba a la bancarrota y la irrelevancia. Fue entonces cuando tomaron una decisión que definiría su futuro y mancharía su legado para siempre. Legalizaron la piratería. No la llamaron así, por supuesto. La llamaron el Corso. Era una guerra de guerrillas naval, una campaña de acoso y saqueo contra el transporte marítimo y las costas del Imperio Otomano y sus aliados del norte de África. En teoría, era una continuación de la Guerra Santa. En la práctica, era un negocio brutal y extremadamente lucrativo. Los caballeros de Malta se convirtieron en los corsarios más temidos y eficaces del Mediterráneo. Sus galeras, rápidas y bien armadas, salían del gran puerto de Malta para cazar. Atacaban barcos mercantes, saqueaban pueblos costeros desde Trípoli hasta el Levante, y volvían cargados de botín, y lo más importante, de cautivos. Malta se transformó en el mayor mercado de esclavos del mundo cristiano. Hombres, mujeres y niños capturados en sus incursiones eran vendidos en subastas públicas en La Valeta. El dinero de la venta de seres humanos y de los bienes saqueados financió la orden. Con él construyeron nuevas fortificaciones, palacios opulentos, iglesias magníficas. La roca estéril floreció, regada con las lágrimas y la sangre de miles de inocentes. ¿Cómo se reconcilia el juramento de cuidar a nuestros señores los enfermos con el negocio de encadenar a nuestros señores los cautivos? La hipocresía se convirtió en un arte. Los mismos caballeros que rezaban por la mañana en la suntuosa concatedral de San Juan, por la tarde calculaban los beneficios de su última expedición pirata. La orden se dividió en lenguas, según su origen nacional: Francia, Castilla, Aragón, Italia, Inglaterra, Alemania. Cada lengua competía por el prestigio, el poder y, sobre todo, la mayor parte del botín. Los héroes de Rodas se habían convertido en los piratas de Malta. El gran maestre Jean de la Valette, un hombre austero y de voluntad de hierro, perfeccionó esta máquina de guerra y saqueo. Bajo su liderazgo, el Corso alcanzó su apogeo. La audacia de los caballeros no tenía límites. Se atrevían a atacar convoyes protegidos por la armada otomana, a asaltar puertos fortificados. Se convirtieron en una amenaza estratégica para el Imperio Otomano, interrumpiendo sus rutas de suministro y su comercio. Solimán el Magnífico, ahora un anciano, pero aún poderoso, no podía tolerar esta afrenta. El nido de víboras de Malta, como él lo llamaba, debía ser erradicado. La misma flota que había conquistado Rodas se preparaba de nuevo para zarpar. Pero esta vez, los caballeros no lucharían por el honor. Lucharían por su supervivencia, por su república pirata, por su imperio construido sobre el oro y la esclavitud. La paradoja moral había alcanzado su punto culminante. Habían abandonado la misericordia para sobrevivir, y ahora su supervivencia dependía de su crueldad. ¿Qué elegirías tú si la alternativa fuera la extinción? ¿La riqueza ganada con la violencia o la pobreza que acompaña a una conciencia limpia? Cuéntanos en los comentarios qué tesoro vale más la pena. El choque de titanes era inevitable. En mayo de 1565, el horizonte al norte de Malta se oscureció con las velas de la flota otomana. Era la mayor fuerza expedicionaria jamás reunida. Casi 200 barcos transportando a más de 40.000 soldados de élite, incluyendo a miles de genízaros, el cuerpo de infantería más temido del mundo. Su comandante era Mustafa Pachá, un veterano de la conquista de Rodas. El almirante de la flota era Piali Pachá, y como asesor el legendario corsario Turgut Reis, el terror del Mediterráneo y archienemigo personal de los caballeros. Su objetivo era simple: aniquilar a la orden y convertir Malta
en una base para la invasión de Italia. Contra esta formidable máquina de guerra, el gran maestre Jean de la Valette, con 70 años pero con una voluntad tan dura como el acero de su espada, contaba con apenas 600 caballeros, 2000 soldados españoles y unos pocos miles de milicianos malteses. Estaban desesperadamente superados en número, pero tenían una ventaja: luchaban en casa, en una fortaleza que habían pasado 40 años perfeccionando. El gran sitio de Malta había comenzado. Los otomanos desembarcaron y establecieron un campamento. Su primer objetivo fue el pequeño fuerte de San Telmo, que guardaba la entrada a los dos puertos principales. Esperaban tomarlo en unos pocos días. Resistió más de un mes. La batalla por San Telmo fue de una ferocidad apocalíptica. Día y noche, los cañones otomanos machacaban sus murallas hasta convertirlas en polvo. Día y noche, los genízaros se lanzaban al asalto sobre las ruinas, solo para ser repelidos por un puñado de defensores medio muertos de hambre y agotamiento. La Valette sabía que San Telmo no podía resistir, pero cada día que aguantaba era un día ganado para reforzar las defensas principales de Virgu y Senglea. Enviaba refuerzos al fuerte condenado, sabiendo que los enviaba a una muerte segura. La crueldad se apoderó de ambos bandos. Cuando los otomanos finalmente tomaron San Telmo, masacraron a los pocos defensores supervivientes. Como advertencia, decapitaron sus cuerpos, los clavaron en cruces y los lanzaron a través del puerto. La Valette respondió con una ferocidad helada. Ordenó decapitar a todos los prisioneros turcos y disparó sus cabezas con los cañones hacia el campamento enemigo. El mensaje era claro: no habría piedad, no habría rendición. Esto era una guerra de exterminio. El foco del asedio se trasladó a las dos penínsulas donde se atrincheraban los caballeros, Virgu y Senglea. Durante los meses de verano, bajo un sol abrasador, el infierno se desató en Malta. Los bombardeos de artillería eran incesantes. El estruendo de los cañones no cesaba nunca. Los asaltos eran diarios. Los otomanos utilizaron torres de asedio, minas subterráneas, incluso un puente de barcos para atacar por mar. Los defensores lucharon con la energía de la desesperación. Utilizaron el fuego griego, aros de fuego, y cualquier cosa que tuvieran a mano para repeler a los atacantes. El propio La Valette, a pesar de su edad, luchaba en primera línea, con la espada en la mano, inspirando a sus hombres. El hambre, la sed y las enfermedades hacían estragos en ambos bandos. Los cuerpos se apilaban bajo el sol, pudriéndose, extendiendo la disentería. Malta se convirtió en un matadero a cielo abierto. El punto de inflexión llegó a mediados de agosto. En un asalto masivo, los otomanos lograron abrir una brecha en las murallas de Virgu. Parecía el fin. Pero en ese momento crítico, un pequeño destacamento de caballería cristiana, que había desembarcado en secreto en el norte de la isla, atacó por sorpresa el desprotegido campamento otomano. Creyendo que se trataba de un gran ejército de refuerzos, Mustafa Pachá, presa del pánico, ordenó la retirada justo cuando la victoria estaba a su alcance. Fue un error fatal. La moral otomana se derrumbó. Sus pérdidas habían sido enormes. La llegada de un pequeño pero real ejército de socorro español a principios de septiembre fue el golpe de gracia. Tras casi 4 meses de asedio, los otomanos se retiraron, derrotados y humillados. Habían perdido a más de 30.000 hombres. La orden había perdido a 1/3 de sus caballeros y a miles de soldados y civiles. La pequeña y árida roca de Malta había detenido al imperio más poderoso del mundo. La victoria resonó en toda Europa como un trueno. La Orden de Malta estaba en la cima de su gloria. Jean de la Valette se convirtió en el salvador de la cristiandad. Habían demostrado que el poder de la voluntad podía superar a la fuerza bruta. Habían sobrevivido al apocalipsis, pero el triunfo, a menudo, es el comienzo de la decadencia. La jaula dorada les esperaba. La jaula dorada se construyó con la gratitud de Europa. Después del gran sitio, el dinero y los elogios llovieron sobre Malta. Los reyes y príncipes de la cristiandad, aliviados y avergonzados por su tardía ayuda, compitieron en generosidad.
La orden, que había estado al borde de la aniquilación, se encontró de repente inmensamente rica. Jean de la Valette no perdió el tiempo. Inició la construcción de una nueva ciudad-fortaleza en la península de Estiberras, el terreno elevado que dominaba los puertos. Sería una ciudad construida desde cero, diseñada según los últimos principios de la ingeniería militar y la planificación urbana renacentista. Una ciudad digna de los héroes de Malta. Fue bautizada en su honor, La Valeta. La nueva capital se convirtió en un escaparate del poder y la riqueza de la orden. Se construyeron palacios magníficos para cada una de las lenguas, iglesias deslumbrantes y un nuevo y enorme hospital que era una maravilla de la época. Los caballeros, que habían vivido durante décadas en el austero y abarrotado burgo de Virgu, se trasladaron a residencias lujosas. La victoria había sido el principio del fin de su propósito. Con el poder otomano en el Mediterráneo en lento declive, la amenaza existencial desapareció. La Guerra Santa, que había sido el motor de su existencia durante siglos, se desvaneció. El corso continuó, sí, pero ya no era una lucha desesperada por la supervivencia. Se convirtió en un negocio rutinario, una forma de mantener el flujo de ingresos y de dar a los jóvenes caballeros un poco de aventura. La orden se transformó de una hermandad de monjes guerreros en un club exclusivo para la aristocracia europea. Para ser admitido como caballero, un joven noble debía probar sus cuarteles de nobleza, a menudo remontándose a varias generaciones. La orden se convirtió en una casta cerrada, más preocupada por la pureza de la sangre que por la piedad o el valor. La vida en Malta se volvió cómoda, incluso decadente. Los rudos veteranos del gran sitio fueron reemplazados por una nueva generación de aristócratas refinados. El entrenamiento militar fue sustituido por los bailes, la oración por las intrigas amorosas. Los duelos por cuestiones de honor se hicieron más comunes que las batallas contra los infieles. La disciplina, que había sido la columna vertebral de la orden, se relajó. Muchos caballeros vivían abiertamente con sus amantes y acumulaban fortunas personales, en contravención directa de sus votos de pobreza y castidad. ¿Qué sucede cuando a un guerrero se le quita su guerra? Se vuelve contra sí mismo. La política interna de la orden se volvió tóxica. Las diferentes lenguas conspiraban unas contra otras por el control de los cargos más lucrativos y prestigiosos. La elección de un nuevo gran maestre a menudo se decidía mediante sobornos y amenazas, no por los méritos del candidato. La orden se había convertido en una hermosa cáscara vacía. Por fuera, proyectaba una imagen de poder y esplendor. Sus embajadores eran recibidos en las cortes europeas, su flota seguía siendo respetada, y La Valeta era una de las ciudades más impresionantes del mundo. Pero por dentro, la corrupción y el cinismo la estaban devorando. Habían sobrevivido al asedio de los turcos, pero no estaban preparados para el asedio del aburrimiento y la prosperidad. Se habían encerrado a sí mismos en una jaula dorada de su propia construcción. Eran prisioneros de su propia gloria, de su propio pasado. La Orden de Malta, la fuerza de combate de élite de la cristiandad, se había convertido en un museo viviente, una reliquia anacrónica en un mundo que estaba cambiando rápidamente a su alrededor. No se dieron cuenta de que una nueva tormenta se estaba gestando en Europa, una tormenta no de espadas y cañones, sino de ideas, una tormenta llamada la Ilustración. Y contra esa tormenta, sus magníficas murallas no ofrecerían ninguna protección. La tormenta de la Ilustración golpeó a la Orden no con la fuerza de un huracán, sino con la lenta e inexorable erosión de una marea. El siglo XVIII fue una era de razón, ciencia y escepticismo. Las viejas certezas de la fe y la tradición estaban siendo cuestionadas en toda Europa. Voltaire, Rousseau, Diderot, sus ideas se extendían como la pólvora, desafiando el derecho divino de los reyes y el poder de la Iglesia. En este nuevo mundo, ¿qué lugar había para una orden de monjes caballeros medievales cuya existencia misma se basaba en una guerra perpetua contra el infiel? La Orden de Malta se convirtió en un anacronismo viviente. Mientras Europa debatía sobre los derechos del hombre,
Los caballeros seguían viviendo en un mundo feudal de privilegios aristocráticos y comercio de esclavos. La Valeta, con sus palacios y sus iglesias barrocas, era una cápsula del tiempo, magnífica pero desconectada de la realidad. Las nuevas ideas comenzaron a infiltrarse incluso dentro de la propia orden. Algunos de los caballeros más jóvenes, especialmente los franceses, leían en secreto a los filósofos prohibidos y hablaban de reforma, de libertad y de igualdad. Se formaron facciones, los conservadores, que se aferraban desesperadamente al pasado, y los reformistas, que argumentaban que la orden debía modernizarse o morir. La tensión era palpable, pero el golpe verdaderamente devastador vino de fuera. En 1789 estalló la Revolución Francesa. Para la orden fue una catástrofe. La mayoría de sus miembros y la gran mayoría de sus ingresos provenían de Francia. La nueva Asamblea Nacional, en su fervor anticlerical y antiaristocrático, vio a la orden como un parásito del antiguo régimen. En 1792, el gobierno revolucionario confiscó todas las propiedades y bienes de la orden en Francia. De un plumazo, los hospitalarios perdieron su principal fuente de financiación. La bancarrota era inminente. La jaula dorada se estaba desmoronando. Y entonces, un nuevo depredador apareció en el Mediterráneo. Un joven y brillante general, corso al servicio de la República Francesa. Su nombre era Napoleón Bonaparte. En 1798, Napoleón zarpaba de Toulon con una enorme flota, llevando un ejército para conquistar Egipto y cortar las rutas británicas hacia la India. En su camino, se encontraba la isla de Malta. El gran maestre de la época, Ferdinand von Hompesch, un alemán débil e indeciso, recibió la noticia con pánico. El 12 de junio, la armada francesa apareció ante La Valeta. Napoleón solicitó permiso para entrar en el gran puerto y abastecerse de agua. Era un pretexto transparente. Hompesch, atrapado entre las reglas de la orden que prohibían la entrada de más de unos pocos barcos de una potencia cristiana a la vez, y el miedo a provocar al temible Bonaparte, vaciló. Napoleón tomó su vacilación como un acto hostil y emitió un ultimátum: la rendición o la aniquilación. Aquí es donde la ironía de la historia se vuelve cruel. Los caballeros de 1565, superados en número de manera abrumadora, habían luchado hasta el final. Sus descendientes de 1798, protegidos por las mismas fortificaciones inexpugnables, se rindieron sin disparar un solo tiro. La moral de la orden estaba rota. Muchos de los caballeros franceses simpatizaban con la revolución. Otros estaban paralizados por el miedo. No había un La Valette que los uniera. Hompesch, presionado por todas partes, capituló. En menos de 24 horas, la fortaleza que había resistido durante meses al más grande de los sultanes otomanos cayó ante un ultimátum de un general de 28 años. Napoleón se quedó en Malta solo 6 días, tiempo suficiente para saquear los tesoros de la orden, abolir sus instituciones feudales y establecer una administración republicana. Luego zarpó hacia Egipto, dejando una pequeña guarnición. A los caballeros se les dio unos días para abandonar la isla. Fue un exilio humillante. 268 años de gobierno en Malta terminaron no con una explosión, sino con el rasguño de una pluma sobre un tratado de rendición. La caída de Malta fue algo más que la pérdida de un territorio. Fue el colapso de un mundo. La era de la caballería había terminado definitivamente, barrida por la tormenta de la revolución. Los herederos de los héroes que detuvieron a Solimán entregaron su hogar sin luchar. ¿Fue un acto de cobardía imperdonable o una decisión pragmática para evitar una masacre inútil? ¿Qué hubieras elegido tú? ¿Una lucha gloriosa, pero sin esperanza? ¿O una rendición que salvaba vidas, pero manchaba el honor? Deja tu opinión en los comentarios. Una orden sin patria, una vez más. La rendición ante Napoleón fue el comienzo del período más oscuro y humillante de su historia. Despojados de su isla, de su riqueza y de su propósito, los caballeros se dispersaron por toda Europa como hojas en el viento. Eran una reliquia, un ejército sin estado,
un gobierno en el exilio sin súbditos. El gran maestre Hompesch se retiró a Trieste, desacreditado y abandonado. En un giro de los acontecimientos verdaderamente extraño, un grupo de caballeros desesperados buscó un nuevo protector en el lugar más inesperado, el Imperio ruso. El zar Pablo I, un hombre excéntrico y romántico fascinado por los rituales de la caballería, los acogió. En un acto que desafiaba toda lógica teológica y política, Pablo, un monarca ortodoxo y casado, fue elegido gran maestre de la soberana orden militar y católica de Malta. La cruz de 8 puntas de los hospitalarios se añadió al águila bicéfala del escudo imperial ruso. Por un breve momento, pareció que la orden había encontrado un nuevo y poderoso patrón que podría ayudarles a recuperar su antiguo hogar. Pero el destino les tenía preparada otra cruel jugarreta. Los británicos, liderados por el almirante Nelson, habían bloqueado y finalmente capturado Malta de los franceses en el año 1800. Pero no tenían ninguna intención de devolvérsela a los caballeros. La isla, con su magnífico puerto, era una base naval demasiado estratégica para dejarla ir. En 1801, el zar Pablo I fue asesinado en un golpe de palacio, y con él murieron las esperanzas de la orden de un renacimiento ruso. Su sucesor, Alejandro I, aunque mantuvo relaciones cordiales, tenía asuntos más urgentes de los que ocuparse, como el propio Napoleón. La orden se encontró de nuevo a la deriva. Durante las siguientes décadas, su sede se trasladó de un lugar a otro en Italia. Messina, Catania, Ferrara. Eran huéspedes, a menudo incómodos, de los gobernantes locales. La gran organización internacional que una vez había desafiado a imperios se había reducido a un pequeño grupo de aristócratas ancianos que vivían de la caridad y de los menguantes ingresos de sus pocas propiedades restantes en Europa. Se convirtieron en una nota a pie de página en los tratados de paz. En el Congreso de Viena de 1815, que redibujó el mapa de Europa tras las guerras napoleónicas, sus reclamaciones sobre Malta fueron ignoradas. La isla fue confirmada como una posesión británica. La pérdida era definitiva. La orden casi desapareció. Sus miembros envejecían y morían, y había pocos jóvenes nobles dispuestos a unirse a una causa aparentemente perdida. Se convirtió en poco más que un club aristocrático, una sociedad de honor con un pasado glorioso, pero sin futuro aparente. Pasaron de ser los amos del Mediterráneo a ser los protagonistas de una interminable serie de intrigas diplomáticas y peticiones humillantes. La supervivencia ya no se ganaba con la espada en la mano, sino con la pluma, suplicando el favor de las cortes europeas. ¿Cómo una organización tan poderosa pudo caer tan bajo? Habían perdido su flexibilidad. Se habían aferrado a un modelo feudal de guerra y privilegio en un mundo que había abrazado la industria, la nación-estado y la política de masas. Eran dinosaurios contemplando el meteorito que se aproximaba. Sin embargo, incluso en su punto más bajo, el instinto de supervivencia de la orden, forjado durante 900 años de crisis, no se extinguió del todo. Se dieron cuenta de que para seguir existiendo, tenían que cambiar, que reinventarse de una manera más radical que nunca. Tenían que volver al principio, a la idea que había dado origen a todo. Tenían que dejar la espada y recoger de nuevo el bálsamo. En 1834, la orden finalmente estableció su sede permanente en Roma. Fue un movimiento simbólico, un regreso al corazón de la Iglesia Católica. Desde este nuevo centro comenzaron una lenta y dolorosa transformación. Renunciaron a sus ambiciones territoriales y militares. El sueño de reconquistar Malta fue abandonado. En su lugar, decidieron concentrarse en su misión original, la que había sido eclipsada pero nunca completamente olvidada, la Obsequium Pauperum, el servicio a los pobres y los enfermos. El renacimiento estaba a punto de comenzar, no en el campo de batalla, sino en las salas de los hospitales. El renacimiento surgió de las cenizas de la ambición. Al establecerse en Roma, la orden tomó una decisión que la salvaría de la extinción. Si no podían ser un Estado, serían un servicio. Si no podían librar guerras,
librarían la guerra contra el sufrimiento. Fue un regreso a sus raíces más profundas, un redescubrimiento de su vocación hospitalaria. Dejaron de ser la Orden de Malta para volver a ser, en esencia, la Orden del Hospital. La transformación fue gradual pero constante. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Orden comenzó a reorganizar sus asociaciones nacionales por toda Europa y América. Ya no reclutaban nobles para luchar, sino para servir. Fundaron hospitales, clínicas para pobres, cuerpos de ambulancias y leproserías. Su experiencia militar no se perdió del todo, se canalizó hacia la logística humanitaria. La misma disciplina y capacidad organizativa que una vez habían desplegado para asediar ciudades, ahora la utilizaban para organizar convoyes de ayuda y establecer hospitales de campaña. Las dos guerras mundiales del siglo XX se convirtieron en su nuevo campo de batalla, pero esta vez su papel fue radicalmente diferente. Durante la Primera Guerra Mundial, la Orden equipó trenes hospital que transportaban a los heridos desde el frente. Sus voluntarios trabajaron en hospitales militares de ambos bandos, manteniendo una estricta neutralidad. Los caballeros ya no estaban en el campo de batalla para quitar vidas, sino para salvarlas, sin importar el uniforme que llevara el herido. La cruz de 8 puntas en sus uniformes volvió a ser un símbolo de refugio y cuidado, no de agresión. En la Segunda Guerra Mundial, su labor humanitaria se expandió aún más. Operaron bajo el fuego cruzado, ayudando a civiles, prisioneros de guerra y refugiados. Su estatus soberano y su neutralidad les permitieron a menudo cruzar líneas que otras organizaciones no podían. Protegieron a los perseguidos y aliviaron el sufrimiento en medio de la barbarie. La reputación de la Orden, tan empañada por los siglos de piratería y decadencia, comenzó a restaurarse. El mundo ya no los veía como una reliquia feudal, sino como una fuerza humanitaria moderna y eficaz. Después de la guerra, su misión global se consolidó. Crearon Malteser International, su brazo de ayuda internacional, que responde a desastres naturales, epidemias y crisis de refugiados en todo el mundo. Desde terremotos en Haití hasta campos de refugiados en Siria, desde la lucha contra el ébola en África hasta la ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania, los médicos, enfermeras y voluntarios de la Orden continúan la misión iniciada por el hermano Gerardo en Jerusalén hace casi un milenio. Fue un acto de redención consciente, una elección para dejar atrás el legado de los guerreros y abrazar plenamente el de los sanadores. Lograron lo que pocas instituciones logran, una reinvención completa. La espada fue finalmente guardada en su funda, quizás para siempre, y las manos que la empuñaban aprendieron de nuevo a vendar las heridas. La paradoja que había definido su historia parecía resolverse. Habían completado un círculo completo, volviendo a su punto de partida. Pero la historia nunca es tan simple. El pasado nunca muere del todo. La Orden había encontrado un nuevo y noble propósito, pero las estructuras de poder, la jerarquía aristocrática y la sombra de su antigua grandeza no desaparecieron. El guerrero y el sanador seguían viviendo bajo el mismo techo, dentro de la misma organización. Y en el mundo moderno de la geopolítica y las finanzas globales, la Orden estaba a punto de descubrir que las intrigas y las luchas de poder no siempre requieren una espada. A veces, un maletín y una cuenta bancaria suiza pueden ser armas mucho más peligrosas. El último misterio de la Orden estaba a punto de revelarse. El último misterio no reside en un tesoro escondido o en un antiguo secreto, sino en su existencia misma, en el siglo XXI. Hoy, la soberana Orden Militar de Malta es uno de los fenómenos políticos más extraños y fascinantes del mundo. Es un Estado soberano sin territorio, un fantasma en la máquina de las relaciones internacionales. Está reconocida por más de 100 países y por la Unión Europea. Tiene estatus de observador permanente en la Organización de las Naciones Unidas, al igual que Suiza antes de convertirse en miembro pleno. Emite sus propios pasaportes, que son aceptados como documentos de viaje válidos. Imprime sus propios sellos postales y acuña su propia moneda, el escudo, aunque sea principalmente para coleccionistas.
Tiene embajadores, ministros y un jefe de Estado, el Gran Maestre, que es elegido de por vida y tiene el rango de príncipe y cardenal. Sin embargo, no posee ni un solo metro cuadrado de tierra soberana. Sus embajadas son simplemente las oficinas de sus misiones diplomáticas. Su sede, el Palacio Magistral en la Vía Condotti de Roma, goza de estatus extraterritorial, como una embajada, pero no es territorio soberano. Su ejército ya no existe. Ha sido reemplazado por un cuerpo global de decenas de miles de médicos, enfermeras y voluntarios. Sus batallas ya no se libran en las murallas de una fortaleza, sino en las zonas de desastre, en los campos de refugiados y en las clínicas para los más desfavorecidos. Es una potencia global, pero su poder no es militar ni económico, sino humanitario. Es una superpotencia de la caridad, pero la sombra del pasado es larga. La Orden sigue siendo, en su núcleo, una organización aristocrática y católica. Sus altos cargos están reservados para nobles que pueden probar su linaje. Esta estructura medieval choca a menudo con las realidades del mundo moderno. Las intrigas internas no han desaparecido. En los últimos años, la Orden ha sido sacudida por luchas de poder entre sus facciones liberales y conservadoras, que han llevado a una intervención sin precedentes del Vaticano. Escándalos financieros y disputas sobre la dirección de la Orden han demostrado que, aunque ya no luchen con espadas, las batallas por el control y la influencia siguen siendo feroces. La principal paradoja de la Orden de Malta, hoy, es esta. Sobrevivió precisamente porque lo perdió todo. La pérdida de Malta en 1798, que pareció su sentencia de muerte, fue en realidad su salvación. La despojó de las cargas del poder temporal, de la necesidad de defender un territorio y de la tentación de la agresión. La obligó a encontrar una nueva razón de ser, una razón más pura y más acorde con sus orígenes. Su fuerza ahora reside en su aparente debilidad. Su soberanía no se basa en la tierra o en los ejércitos, sino en casi un milenio de historia y en el reconocimiento de la comunidad internacional. Es una soberanía de servicio. Han cambiado de máscara una y otra vez a lo largo de los siglos, de humildes enfermeros a feroces cruzados, de constructores de imperios a señores de la guerra navales, de piratas cínicos a aristócratas decadentes, de exiliados humillados a gigantes humanitarios. Pero debajo de todas las máscaras, la esencia de la Orden como una corporación de élite, cerrada y adaptable, ha permanecido. Su historia nos enseña una lección inquietante sobre la naturaleza humana. Nos muestra cómo la convicción absoluta en la propia rectitud puede justificar cualquier cosa, cómo las más nobles intenciones pueden pavimentar el camino al infierno, y cómo, a veces, la redención es posible, incluso después de siglos de sangre y pecado. Completaron el círculo, de sanadores a asesinos y de vuelta a sanadores. Pero, ¿cómo los recordará la historia? Su legado es una moneda con dos caras, una brillante y otra oscura. La historia de los hospitalarios nos obliga a preguntarnos, ¿qué es más importante, las intenciones con las que se empieza un camino o las acciones que se cometen a lo largo de él? Ahora te toca a ti ser el juez. En su compleja y contradictoria historia, ¿qué pesa más para ti? ¿La heroica defensa de sus fortalezas contra todo pronóstico o el despiadado saqueo que los enriqueció durante siglos? Escribe tu veredicto en los comentarios, porque la historia, al final, no es lo que fue, sino lo que decidimos recordar.